Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Macías. Bienvenidos a mi podcast, El fútbol es como la vida. Soy ingeniero industrial de profesión. Tengo un diplomado en administración y decisiones financieras y entre otros varios de mejora continua. Hoy estaré hablando sobre la gestión fallida de un proyecto de la selección mexicana realizado por la Federación Mexicana de Fútbol y en el cual estuvo como director técnico de la Selección Nacional de México, Jaime Lozano. Y empezaré por decir que, como lo dije anteriormente, realmente no hubo planeación y el fútbol es como la vida, para un proyecto como el que los federativos decían que iba a haber una renovación, siempre debe haber unos tiempos que se deben de cumplir. En este proyecto realmente no hubo una planeación o una planificación estratégica en la cual ellos escogieran al director técnico que debía manejar el rumbo de la selección nacional para la Copa de Oro y para la Copa América 2024 en Estados Unidos. Anteriormente, antes de Jaime Lozano, estuvo Coca como director técnico de la selección nacional y los resultados no se dieron. Diego Coca es un gran técnico, hizo bicampeón al Atlas y los resultados no se dieron y también debo decir que no le dieron el tiempo suficiente para que él pudiera llevar a cabo la planeación que él tenía en cuanto a cómo debía jugar la selección, cómo debía prepararse física, mental y para competir en estas competencias, especialmente en, en Estados Unidos contra la selección de Estados Unidos. El que lo despidieran fue, para empezar, un indicio de cómo está siendo manejada la Federación Mexicana de Fútbol por las personas que están al frente. Y como el tiempo se les venía encima por los compromisos que tiene la Selección Nacional de México, y quien estaba más cerca pues fue Jaime Lozano. Entonces decidieron irse con Jaime Lozano, lo pusieron en teoría a prueba y pues le fue bien porque pudo ganar la Copa Oro junto con los seleccionados mexicanos. Y entonces, más el apoyo y obviamente también las redes sociales que pues han tomado una gran influencia a nivel mundial y especialmente en México y en Estados Unidos en la cuestión de fútbol. Y más el apoyo de los jugadores, bueno, los directivos decidieron ir con Jaime Lozano. Y entonces le vendieron la idea o lo dirigieron para que supuestamente hubiera un recambio que pudiera incluir a jóvenes, que los, los jugadores que ya tenían bastante tiempo jugando en la selección, como Guillermo Ochoa, como el Chucky Lozano, un poco menos como eh, Henry Martín y Raúl Jiménez, que pues desafortunadamente venía en un nivel bajo en comparación a lo que había estado haciendo en Inglaterra. Y también se me escapa el apellido del jugador el defensa que pertenecía al Monterrey, un lateral izquierdo de excelentes condiciones. Entonces le vendieron la idea de que iba a haber un cambio generacional, lo cual desde mi punto de vista y como analista, pues la realidad es que ellos mismos lo mandaron al pozo, lo mandaron a la barranca, porque si nos vamos a algo muy simple, recuerdo los juegos cuando era niño en que dos de los niños que lideraban o nos lideraban en los grupos de fútbol cuando éramos niños en nuestro barrio, ellos hacían algo muy simple. Cada uno de ellos escogía a los mejores jugadores. ¿Para qué? Pues para ganar el juego, ¿verdad? Entonces,
Esto es muy simple, es muy sencillo. Y entonces Jaime Lozano, que a final de cuentas, pues él solo fue parte de una falta de planeación a corto, mediano y largo plazo de los federativos. Pues hay tres personas claves, ¿verdad? Que el comisionado y también el director de selecciones nacionales y como el presidente de selecciones nacionales, que son Ibar Cidniega y Duilio Davino. Yo supongo que le sugirieron que es una forma de decir, vete por este camino. Y Jimmy Lozano, siendo pues una persona muy capaz y muy joven y falta de experiencia, debo decir esto, porque pues obviamente no tiene el rodaje que tienen otros directores técnicos en México, como, como Ricardo Lavolpe, Miguel Mejía Barón, como Miguel Herrera, como el Tuca Ferretti, por mencionar algunos, que en México yo puedo decir que hay técnicos muy capaces y que demostraron en copas mundialistas cómo se, cómo se lleva a cabo un proceso. A algunos les tocó completo, como a Ricardo Lavolpe, y a otros les tocó solo una parte. Y sin embargo, en el tiempo bueno, que fue el Mundial, la verdad es que obtuvieron muy buenos resultados. A diferencia de los dos, bueno, del último, que fue en Qatar, que no se pasó de la fase de grupos. Entonces, la verdad, pues no se entiende, nadie lo entendió, cómo es que le pudieron vender esa idea, de verdad que muy fuera de lugar, sin sentido, de que dejara fuera a los jugadores más experimentados y que llevara jóvenes, y lo hizo. Pero la realidad es que Jaime Lozano se comprometió junto con los directivos, estos dos que acabo de mencionar, con Davino y con Ibar, comprometieron los resultados porque lo que era la columna vertebral de la selección nacional de México, pues había sido, la verdad es que soy pro jóvenes, ¿verdad? Pero igual, repito, la planificación no hubo, realmente no hubo planificación, fue todo al vapor por ese solo hecho, ¿no? De querer hacer un recambio y sobre todo de comprometer la Copa América. Realmente los directivos no le dieron la importancia que este evento tenía y tiene en cada ocasión que se juega. Entonces Jaime se fue por ese lado, o sea, yo no sé si, la verdad no sé si se fue convencido o no. La verdad fue una locura, lo voy a decir así sin tratar de faltar el respeto, fue una locura. Ahora, también el que llevara a los más experimentados que dejó fuera, pues tampoco le garantizaba que pudiera llegar a semifinales, como en algún momento Duilio Davino dijo que era lo que se esperaba. Pero sí, seguramente que hubiera habido un mejor desempeño de la selección nacional de México, y comprobado está. Ahora, debo decir, de los jugadores experimentados como Guillermo Ochoa, como Guillermo Ochoa, empezaré por él. Es una persona que ha estado en 5 mundiales y, y no es fácil, lo cual habla de Guillermo Ochoa como un gran profesional que es una persona muy disciplinada, que tiene liderazgo y que aparte hace equipo. O sea, es una persona que es generoso en cuanto a su persona y en cuanto a su liderazgo, porque motiva y ayuda a los jóvenes y sobre todo pues ha tenido actuaciones muy destacadas en el último mundial, en el cual atajó un penal contra Polonia, y en Brasil también tuvo una actuación muy destacada. Entonces, eso es muy importante. No es fácil conservarse en óptimas condiciones como lo ha hecho Guillermo Ochoa, y la verdad es que él merecía estar en esta selección, independientemente de todo lo que se dijo, ¿no? De que pues tenían que hacerlos a un lado para que pudiera hacerse ese recambio generacional. Pero igual no era el tiempo, no era el tiempo para ello. Igual Raúl Jiménez, bueno,
sí venía un poquito en descenso lo que es su desempeño, pero pues finalmente es un centro delantero muy capaz y que lo ha demostrado en la Premier League durante años. Entonces, pues para mí considero que era importante que estuviera ahí, al igual que Henry Martín, que fue el líder goleador y que incluso definió con un penal el bicampeonato en el torneo anterior de la Liga MX. Y el Chucky Lozano, que igual también tuvo un descenso en cuanto a su desempeño en algunos juegos de la selección, pero pues el fútbol es como la vida, o sea, nadie puede estar a tope por 3, 4, 5 años consecutivos, tiene que haber bajas porque pues la vida de un futbolista no es fácil y al igual que todos, o sea, todo en la vida tiende a pues a bajar, ¿va? Hay un pico alto, se alcanza un pico alto y luego viene el descenso. Y a Chucky le pasó también, les pasa a todos los futbolistas y especialmente a los que juegan en la parte de arriba, en la delantera. Sin embargo, Chucky Lozano es un jugador muy experimentado, muy capaz y sobre todo con mucha actitud y es de los jugadores que quieren estar ahí en la selección. Entonces, para mí fue un gran error no convocarlos. Y repito, se me escapa el nombre ahorita de lateral que jugaba con Monterrey, ahora está con Toluca. Gente muy importante y repito, en la columna vertebral de la selección nacional. Entonces, no hubo planeación realmente, fue una planeación al vapor. Y como ocurre en procesos anteriores, los errores de la selección, perdón, de los federativos de la selección nacional o de la Federación Mexicana de Fútbol, siempre se van hacia el director técnico, porque, como dice el dicho, siempre eh, las cosas se rompen por lo más delgado y entonces siempre es el director técnico que es el que más expuesto está ante la falta de resultados, que en la Copa América desafortunadamente no se dieron los resultados que se tenían que dar porque por las obvias razones que mencioné. Uno, la falta de planeación. Dos, venderle esa idea la verdad muy extraña de que dejara fuera a gente muy experimentada, como ya mencioné, y sobre todo porque no había tiempo para hacer esos recambios. Y bueno, que al final no hubo tal recambio porque al final no jugaron los jóvenes que fueron convocados, que se suponía que era el objetivo. Y lo más importante, o sea, realmente sí menospreciaron la Copa América, pues de forma muy irresponsable por parte de los federativos. Y bueno, como menciono, siempre el hilo se corta por lo más delgado y fue Jaime Lozano quien tuvo que salir. Y los federativos ahí siguen, al menos los tres más importantes que manejan a la Federación Mexicana de Fútbol siguen ahí cuando ellos debieron haber presentado su renuncia porque ellos dijeron cuando recién terminó la participación de México en la Copa América 2024 que Jaime estaba al frente, que ellos lo apoyaban al 100%, lo cual desafortunadamente no fue así, no sostuvieron su palabra. Y entonces ellos siguen ahí cuando pues debieran haber renunciado a su cargo en cuanto Jaime Lozano no pudo o entregó su informe y que no, pues no pudo entregar los resultados pues por lo mismo que ya vimos, ¿no? Entonces, también, pues en las etapas de una planeación es planificar con tiempo, ¿verdad? Cuáles son los problemas que tenemos, cuáles son, cómo estamos, a dónde queremos llegar, cuándo vamos a llegar allí, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y los tiempos, ¿verdad? Y se tiene que ir, y todo se tiene que calendarizar y se tiene que ir midiendo porque lo que no se mide, pues no puede progresar, ¿verdad? No se mejora. Eh, y entonces, pues esa parte no se pudo hacer desde el inicio y por parte de los federativos y obviamente pues a Jaime Lozano le cayó en cascada toda esa falta de planificación, toda esa planificación estratégica que se debió haber hecho en la federación primero y luego comunicarlo a Jaime Lozano y la realidad es que como debió haber sido es que ellos le debieron haber dejado a Jaime Lozano que él decidiera como debe de ser que él escogiera a los jugadores que él pensaba
que podían estar en la selección en esos momentos, especialmente en el de la Copa América. Y obviamente con miras al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Y no fue así, entonces eso también fue parte del problema. Entonces, en la planeación está es dónde estamos y a dónde queremos llegar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y quiénes van a hacer qué? Los directivos, su parte que les tocaba, la realidad es que no la hicieron. La parte que le tocaba a Jaime, sí se le hicieron, pero le colgaron muchas piedras en la espalda. Entonces era muy complicado que él pudiera llevar a cabo ese proyecto. Ahora, la parte de control, pues es la parte de control que se tenía que hacer tanto por parte de los federativos y Jaime Lozano. ¿Cuáles eran los controles? Bueno, los tiempos, cuáles juegos se tienen, cómo se va a jugar, cuáles son los resultados esperados que se tienen que tener desde la preparación, que realmente fue muy corta, fueron 2 o 3 juegos amistosos y bueno, el control es cómo estás, cómo vamos, cómo nos fue, qué vamos a hacer, qué es lo que sigue y cómo vamos a corregir, Pero la realidad es que era muy complicado, o sea, tenía cuesta arriba Jaime Lozano junto con los jóvenes de la selección nacional y bueno, todos los seleccionados que participaron en la Copa América Estados Unidos 2024 era cuesta arriba, o sea, era cuesta arriba por lo que ya menciono, o sea, en vez de, de resolver un problema, le dieron más problemas a Jaime Lozano y a la selección nacional. Entonces, al final, pues no hubo control, porque ¿qué podían controlar? ¿Qué podían controlar si la carga era demasiado pesada? En vez de aligerarle la carga, que en este caso es lo que corresponde de un federativo, de un gerente, de un director que planea y organiza y el director técnico ejecuta, ¿verdad? Junto con su cuerpo técnico y obviamente lo llevan a cabo con los jugadores, porque es un equipo y eh, dependen el uno del otro. Pero realmente no hubo dirección desde arriba. Y Jaime Lozano, bueno, pues le tocó esa parte que él estuvo allí y la verdad es que fue una gran oportunidad para él. Yo lo manifesté, la verdad es que a mí me dio gusto que Jaime Lozano estuviera en la selección porque es un director técnico mexicano joven, pero desafortunadamente no lo dejaron trabajar, no lo dejaron desarrollar para ver qué es lo que realmente tenía él para desarrollar. Y fue una oportunidad y él la tomó. La verdad es que él lo hizo con valentía, lo hizo con mucha ética de trabajo pero bueno, al final tuvo que salir y dejar el cargo gracias a los directivos que en realidad pues le emitieron, ¿verdad? Que lo iban a apoyar y realmente y lo dijeron públicamente al final no sucedió así. Y también parte de la planeación estratégica es ajustar y hacer las correcciones necesarias para llevar a cabo a buen puerto el proyecto, pero como, repito, era muy difícil con lo que le pidieron que hiciera, porque seguro que le pidieron que lo hiciera, ¿verdad? A lo mejor en forma de sugerencia, pero bueno, los que hemos sido empleados, los que hemos sido gerentes, siempre tenemos a alguien arriba de nosotros, así tengamos el puesto más alto a nivel directivo, siempre hay alguien arriba de nosotros, siempre hay un gerente, un jefe al cual le tenemos que reportar, a menos que seamos dueños de compañía, pues ahí no le reportamos a nadie, pero finalmente el cliente es nuestro jefe. Entonces, en este caso, pues obviamente que Jaime, por su falta de experiencia en, en el manejo gerencial o administrativo, pues era muy difícil que él pudiera cuestionar o decir, oye, no es de esta forma, por su misma falta de experiencia en cuanto pues a manejar equipos y manejarse con directivas como director técnico y especialmente de la Selección Nacional de México, pues realmente él tuvo que ceder, ¿verdad? Él cedió, ¿por qué? Pues porque era su deseo seguir en la selección y aparte la promesa era esa, que él iba a seguir hasta el 2026, lo cual la verdad es que era muy atractivo y la verdad hubiera sido algo muy bonito que él pudiera haber seguido, pero repito, era muy difícil en esas condiciones que le sugirieron, vamos a decirlo. Entonces, hacer ajustes en la ejecución
pues era muy complicado, repito. Entonces, pues realmente, pues para mí es muy triste que no se haya llevado a cabo una verdadera planeación o que, bueno, estas personas, digo, no quiero criticar, pero la realidad es que pues no supieron administrar tanto a la selección nacional con su director técnico, no supieron administrar este proyecto correctamente. Y repito, siempre el hilo se corta por lo más delgado y pues obviamente fue Jaime Lozano y tuvo que salir por la falta de resultados. Y bueno, ahora pues el que sigue es Javier Aguirre, que es un técnico muy experimentado, pero bueno, eso lo voy a dejar para otro siguiente capítulo. Aquí, repito, lo que fue el resumen de este capítulo es pues lo que es cómo, cómo sí fallar o cómo no administrar bien un proyecto, tanto en el fútbol como en la vida. No hubo no planearon, no se planeó, primero no se planeó, no había tiempo para planear, todo fue hecho al vapor, entonces es muy complicado de esa manera. Bueno, Jaime Lozano, por las condiciones en las que le pidieron que manejara la selección y que convocara a jugadores jóvenes, pues realmente eso fue un obstáculo muy grande para él y para incluso para los seleccionados que no pudieron dar su mejor, no pudieron obtener mejores resultados. Entonces, pues así es muy complicado y bueno, llevándolo a la vida, a las similitudes que hay en la vida, pues normalmente cuando uno le piden, cuando uno lo contratan como gerente, ya sea de manufactura o ya sea como gerente de planta, y cuando uno lo contratan, pues uno siempre, siempre quiere saber en qué condiciones está el proyecto, la planta, cómo, cómo está, cuáles son las debilidades que tiene, cuáles son las fortalezas. Y entonces uno cuando va a la entrevista, obviamente uno quiere conseguir el trabajo, pero también uno en cuanto escucha a los directivos, uno percibe cómo está ese proyecto, ¿verdad? Cómo, si realmente va a haber un apoyo, si la empresa está muy mal, si la planta está muy mal en cuanto a productividad, a calidad, en cuanto a personal, a sistemas, especialmente a sistemas, pues uno puede ver ahí, sobre todo cuando uno es de los candidatos más fuertes, pues normalmente le dan un recorrido por las instalaciones. Entonces, con la experiencia que uno tiene, que uno va adquiriendo a través de los años, uno puede darse cuenta, bueno, uno mide inmediatamente, bueno, en mi caso, por la experiencia que tengo en manufactura, en varias industrias, pues yo me puedo dar cuenta si realmente lo que me están ofreciendo para mejorar es algo muy fuera de lógica o que no hace sentido, pues yo lo expreso, ¿verdad? Porque yo soy una persona que respeta mucho, me respeto a mí y respeto mucho el tiempo de los demás. Entonces, cuando yo veo que es una situación muy complicada en la cual yo no voy a poder resolverla por cómo está la situación, pues les digo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Esto no soy el candidato que ustedes están buscando. ¿Por qué? Porque yo veo estas tales circunstancias que o tienen falta de sistemas o hay muchas cosas que no están implementadas y que es muy difícil que se puedan implementar en corto plazo. Entonces, y obviamente en una planta siempre se piden resultados a diario, luego semanal y mensualmente, pero lo más importante es que es a diario. Entonces, uno como gerente, ya sea de planta, ya sea de manufactura o de cualquier otro departamento, uno con la experiencia que uno tiene, uno puede dimensionar de qué tamaño es el monstruo, vamos a decirle, o de qué tamaño es el problema. Y cuando ellos te piden, vamos a decir, es un problema que te va a llevar 6 meses en medio ponerlo en buen nivel y ellos te piden que lo hagas en 3 meses, pues desde ahí sabes que eso no tiene sentido,
que eso no tiene sentido y que pues hagas lo que hagas, no lo vas a conseguir y al final vas a ser el malo de la película. O sea, ¿por qué? Porque no vas a poder lograrlo porque son metas irreales, como sucedió en el proyecto de la selección nacional a cargo de Jaime Lozano. Entonces, a él le faltó esa experiencia, pero repito, a todos nos ha pasado que tenemos esa ilusión de obtener un puesto, una posición, ya sea en una empresa, en un trabajo, como a Jaime Lozano en su ámbito como director técnico, pues obviamente siempre ser director técnico de la selección nacional es llegar al punto más alto. Entonces, él se fue con esa ilusión y obviamente pues le costó, vamos a decir, fue su novatada por la falta de experiencia y bueno, al menos él pues tuvo el valor y la vergüenza profesional de renunciar al cargo o de, bajo las condiciones que le ofrecían, pues él se retiró de una forma muy digna. Y bueno, este es el resumen de este capítulo, de cómo fue la gestión fallida de un proyecto de la selección nacional mexicana y que mayormente son los directivos quienes eh, no lo hicieron bien, no lo hicieron correctamente, también ellos no tienen la experiencia de manejarse en un ámbito como este y no se hicieron llegar también de personas que sí han estado en el medio por muchos años y que en México abundan. Y repito, uno de los que vi mucho en los medios fue a Ricardo Lavolpe, que él dijo que estaba gustoso de apoyar a Jaime Lozano y también está el Tuca Ferretti, está Miguel Herrera, también se pensó en el técnico de Pachuca. En fin, en México hay un recurso humano muy importante, muy experimentado y que los directivos no se acercaron a ellos. Entonces, el único que tiene experiencia al menos en el medio futbolístico, pues es Duilio Davino, pero Duilio Davino tiene tope, su jefe es Ibar y lo Ibar con el comisionado. Entonces, pues los que realmente tienen la toma de decisión son personas que nunca han estado en el fútbol profesional de México. Entonces, es muy complicado. Sí pueden ser empresarios, pero pues no tienen también el conocimiento y la experiencia en el medio y no se llegaron a personas que lo tienen, ¿verdad? Porque es muy fácil, no tienes que ser un experto en el caso del comisionado y de Ibar Ziniega, no tienen que ser unos expertos en el fútbol, pero sí tienen mucho que aprender y hay personas muy experimentadas de las cuales pudieron rodearse, incluso está, bueno, de los que fueron seleccionados nacionales, Ricardo Peláez, Jorge Campos, Alberto García Aspe, y hay muchas personas, muchos personajes que igual pudieron haber aportado mucho a los directivos para preguntarles, oye, ¿será el momento para hacer esto? Y como se menciona, el momento más indicado fue después pues del fracaso que se dio en Qatar. A partir de ahí, si querían hacer esa renovación, era el momento de empezar. Pero la renovación no va a llevar 4 años, no lleva 2 años, 3 años. O sea, realmente se tiene que trabajar, por lo menos desde mi punto de vista, a 2 o 3 procesos, ¿verdad? Pero en México desafortunadamente no hay esa estabilidad. No hay la estabilidad para soportar procesos o proyectos por más de 4 años. Entonces eso también es un hándicap en contra, el no poder sostener especialmente al director técnico profesional, porque cabe mencionar que en México, a pesar de que se dice ahorita que no hay jugadores de calidad para esta selección nacional de México en estos momentos, yo estoy en desacuerdo con ello. Es mi muy humilde punto de vista, porque yo en los equipos que hay en México, que son 18 ahorita en primera división, yo no creo que no haya 18 porteros, ¿verdad? Que puedan estar junto a Guillermo Ochoa, como es ahorita el portero del América. Para empezar, son 18 equipos, no creo que no haya 18 defensas, dos del centro y dos de las laterales, uno por equipo, solamente uno por equipo, ¿verdad? Entonces, el universo es grande y seguro que sí, yo digo que sí se tiene la capacidad ahorita, pero siempre es importante la planificación. La planificación falló desde arriba.
En realidad, ahorita como está el fútbol mexicano, es una pirámide al revés. Es una pirámide al revés y eso pues realmente no es sostenible. Entonces yo repito, sí hay la calidad de los jugadores y obviamente siempre se compara con los mundiales anteriores, que han sido realmente generaciones sí muy importantes, pero cuando no hay un proyecto bien establecido es muy difícil, aunque tengas buenos jugadores, no se va a llevar a cabo, es muy complicado. Y repito, sí hay la calidad de jugadores mexicanos ahorita en primera división para armar una selección nacional fuerte que compita, ¿verdad? A un muy buen nivel, a un alto nivel, vamos a decir, eh, para enfrentar equipos poderosos como los europeos, Alemania, España, Inglaterra, Francia, Bélgica y también como equipos sudamericanos, campeones del mundo como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, sobre todo, bueno, los tres campeones, ¿verdad? Que son Brasil, Argentina, Uruguay. México está a la altura de ellos, pero eh, el fútbol mexicano ha ido en retroceso. Y también digo porque sí hay calidad, porque si ustedes revisan en las selecciones menores, México ha logrado títulos importantes a nivel mundial con los jóvenes de la sub-17, con la sub-20. Entonces, o sea, sí hay material, pero repito, ahorita como está organizado el fútbol mexicano es una pirámide al revés. En vez de estar con la base bien cimentada en el piso, la base está hacia arriba, de arriba, y entonces la pirámide está el pico está hacia abajo, como un embudo, entonces es muy complicado de esa forma. Pero bueno, soy Miguel Macías, háganme sus comentarios, por favor, y bueno, esta es la primera vez que hago el video en- de mi podcast. Espero les guste y agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente